Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Sánchez, estudiante del Colegio de Nueva York, asignatura Política Global, y hoy presentaré mi estudio de caso. En este caso, el conflicto entre Israel y Palestina. Para empezar, me gustaría realizar un énfasis en la siguiente pregunta. ¿De qué manera los derechos humanos de ambas poblaciones, Israel y Palestina, son vulnerados a causa de este conflicto? Explicar el conflicto no es tan fácil, tiene un amplio historial de inconvenientes y sobre todo son religiosos. Por un lado está Israel, que pues como conocemos es de carácter judío, y por el otro lado está Palestina, el cual está reconocido por muy pocos países en realidad como un estado, de verdad, de carácter suní, que es más del 90% de su población. Lo que se busca lo que están buscando en ese conflicto es hacer efectivo el derecho histórico, lo que significa que quieren habitar las tierras israelitas. ¿Por qué? Israel, por su religión y lo que conlleva, dicen que el territorio en donde están es su tierra prometida, mientras que en Palestina se consideran son descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva más de 3000 años por esa zona. Pero, ¿esto qué significa? Ambos estados tienen en mente la recuperación de estas tierras, por lo que sería moralmente correcto para su religión. O sea, su religión moralmente correcto sería obtener esa tierra para su uso. Sin embargo, lo que se dicta actualmente por el hecho es que en realidad el derecho histórico que ellos quieren hacer efectivo para obtener esa tierra no tiene ningún fundamento, por lo que no se puede hacer efectiva la repartición por ese medio, que es el derecho histórico. Para entender los antecedentes de este conflicto es necesario mirar un poco al pasado, concretamente la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en estos años el Imperio Otomano se desploma y Palestina pasa a ser de Reino Unido, lo cual hace que las migraciones de judíos incrementen. Gracias a esta pequeña recordación del pasado, nos podemos dar cuenta de dos cosas hasta ahora. Primera, el conflicto tiene más de 50 años, lo cual lo hace un conflicto muy largo y obviamente ha sido muy sangriento durante toda la historia. Y dos, que el punto que acabamos de esclarecer, lo de las migraciones de los judíos, es el punto en el que comienzan los problemas. Es decir, después de esa primera inmigración de judíos que se dio después de la Primera Guerra Mundial, de ahí no hay marcha atrás es lo que arma el detonante para el conflicto. Antes de la Segunda Guerra Mundial hubo 5 olas de migración, lo que aumentaría el número de judíos residentes en Palestina. Como dijimos anteriormente, eso sería el comienzo, eso sería la base para que se dé el conflicto. Y con esto comienzan los primeros ataques judíos, por ejemplo, la matanza de Hebrón. En este punto, como lo mencioné anteriormente, empieza el conflicto. Otras consecuencias, como la creación de grupos judíos para su defensa, llamado Haganá, Fuerzas de Defensa Judías. Y, sin embargo, esto también desemboca en la creación de un grupo terrorista, lamentablemente judío, llamado Irgun, buscando únicamente atentados contra objetivos de Reino Unido, para hacerle ver a Reino Unido que ellos quieren, quieren que se haga efectivo un Estado de Israel. En consecuencia, por los hechos de la Segunda Guerra Mundial hubo más migración judía. Entonces pasamos de Primera Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, por el holocausto nazi, sobre todo, y por la xenofobia, se da otra migración grande de judíos. Pero después de un ataque terrorista por parte de los judíos que habíamos mencionado anteriormente, Reino Unido se retira del mando de Palestina y solicita ayuda de las Naciones Unidas que recientemente habían sido creadas, la cual crea un plan para dividir Palestina en partes iguales para los palestinos y para los israelíes. Con esto formado, los árabes palestinos estaban inconformes con las decisiones, por lo que en conjunto con la Liga Árabe que se había creado en ese tiempo, que era Egipto, Irán, etc., le declararon la guerra al Estado de Israel, obteniendo como respuesta a un grupo llamado Fuerzas de Defensa de Israel. En este punto se explica lo que se denominó anteriormente como el inicio del problema. ¿Por qué? Tras dar paso a tantas oleadas de judíos, prácticamente se apropiaron de las tierras, y como veremos dentro de poco, es una violación de derechos humanos. Por último, al tratar el tema de actualidad, hay que resaltar la necesidad de los palestinos por hacer la vida imposible a Israel, para reducir su presencia lo más posible. Esto hace completamente el sentido porque ellos les dieron la tierra y Israel lo que está haciendo es acapararla completamente, lo cual
veremos dentro de poco, es completamente ilegal y no lo contemplan los derechos internacionales. Sin embargo, Israel va obteniendo territorio palestino poco a poco, organizando asentamientos judíos en el territorio palestino, por lo que poco a poco va colonizando más terreno al pasar del tiempo. No obstante, a pesar de que ellos saben que esto es ilegal, como mencioné anteriormente, y está protegido por el derecho internacional, eso se sigue realizando. Esto es la base, de nuevo, del detonante de la primera intifada, revuelta palestina en contra del dominio israelí. Es aquí donde se crea el Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que trata de hacerse con el control de la inteligencia palestina, para después, entre 2000 y 2005, llevar a cabo la segunda intifada, que fue aún más sangrienta, donde abundan los atentados contra todo lo que tuviera que ver con Israel, siendo testigos de evidente xenofobia aparte del conflicto, dando como resultado la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y la eliminación de 2 asentamientos, llevando un saldo de 4000 personas. Y así sigue siendo la situación. Los israelíes siguen obteniendo poco a poco territorio palestino ilegalmente, violando los derechos internacionales y humanos. Ahora, tenemos material para dar respuesta a la pregunta inicial que fue propuesta. ¿De qué manera los derechos humanos de ambas poblaciones, Israel y Palestina, son vulnerados a causa de este conflicto? Los derechos humanos en ambos casos se ven muy vulnerados, pero ¿qué derechos se vulneran? En concreto, se ven bastante vulnerados los derechos de segunda generación. Recordemos que se trata de garantizar unas condiciones de vida dignas para todos, y este fragmento es el que nos ayudará a dar respuesta. Ok, como pudimos ver en todo momento, el Estado de Israel y Palestina están en conflicto desde hace muchísimo tiempo, con el cierre que trata de clasificar lo que pasa actualmente, pues no le está dando una vida digna a la gente que desplazan por cuestiones de su religión y origen. Eso ya no tiene que ver con el derecho histórico, sino que ya se está vulnerando un derecho internacional y humano, a la vez de un derecho que es la libertad de expresión. El derecho internacional ve legal la práctica de sembrar campamentos judíos para poco a poco expandir tierras, quitándole tierra a Palestina. ¿Esto qué significa? Se violan los derechos humanos de primero de la integridad y de la vida digna, ya que, como explicamos anteriormente, Palestina va sembrando campamentos judíos. ¿Qué significa eso? Un poco después de la frontera, hacen campamentos judíos para poco a poco ir reclamando esas tierras como propias. Esto, como mencionamos anteriormente, es ilegal. Y esta sería la respuesta a la pregunta. Y este es mi análisis de caso. Muchas gracias.